Buenos días, bienvenidas a este encuentro con Pilar Palomero, directora de Los Destellos. Quizá lo sabéis, Los Destellos se estrenó en el pasado Festival de Cine de San Sebastián y a partir de aquí ha tenido ya un cierto recorrido en salas comerciales, diríamos, aquí en España. Pero se ha hecho una proyección especial en el festival para así además, digamos, aprovechar y que Pilar pudiera estar aquí, comentar un poquito su película. Lo hizo ayer en una proyección a la noche, a las 10:30 de la noche, con un encuentro posterior a las 12 que pese la hora yo creo que tuvo mucho éxito. Y hoy está aquí, digamos, para charlar un ratito conmigo y también con todas vosotras. En este sentido, claro, no sé muy bien si en la sala, las que estáis en la sala habéis visto la película. Hablaremos un poquito de Los Destellos, pero en algunos momentos yo creo que también vale la pena que pensemos también o que podamos hablar con Pilar, si te parece bien, de las dos películas anteriores, que son Las Niñas y La Maternal. Los Destellos es su tercera película, así que tocaremos un poquito cosas de las tres películas. En este sentido, lo comentaba con Pilar, se ha dado una circunstancia en estos meses, que es que curiosamente, pues, por circunstancias de la vida he hecho ya como unos cuantos coloquios, bueno, dos, pero para mí son bastantes, con Pilar, así que me conozco ya un poquito el proceso de Los Destellos, sí, el discurso, pero también el proceso, así que juego un poco con ventaja y puedo hacer preguntas que ya sé, digamos, algunas respuestas o tirar de algunos hilos de los temas que han ido saliendo en el coloquio. Y de entrada una cosa que me ha llamado mucho la atención en estos coloquios, ¿no?, es que en el caso de Los Destellos es una película que, si queréis, Pilar luego puedo apuntar un poquito por si no la habéis visto, algunas cositas un poco de qué trata, de cuál es el punto de partida, pero sobre todo, digamos, hay algo que yo creo que es interesante, que de entrada es una adaptación de un cuento de Eider Rodríguez, y pese a ser una adaptación de un cuento, Pilar, tú sueles decir que es como tu proyecto más personal, ¿no? Y a mí es algo que me llama la atención, sobre todo teniendo en cuenta que tu primera película, Las Niñas, parecía justamente una película, digamos, que por una cuestión generacional, por todo lo que retrataba, era precisamente muy personal, ¿no? Entonces, sí, querría que hablaras un poquito, ¿no?, de esta cuestión de por qué Los Destellos es un proyecto tan personal, ¿no? Sí. Partiendo de una base y de un material que es ajeno, como es un cuento, un relato escrito por otra persona, ¿no? Sí. A ver, yo creo que las tres películas son muy personales, pero es verdad que quizás las dos que más tienen que ver conmigo, o sea, con cosas que yo he vivido, ¿no? Porque claro, La Maternal yo no he vivido eso, pero para mí es una película igual de personal, pues por lo que me supuso la implicación en el tema, el legitimarme para poder hablar de eso. Y en el caso de Las Niñas hay mucha parte autobiográfica, sin ser una autobiografía, porque también hay mucho inventado, bueno, inventado no, cogido de otras personas, de otras anécdotas, de otras vivencias, pero yo creo que cuando me refiero a esto en Los Destellos, sobre todo es porque creo que antes de hacer la película no me hubiera imaginado hablando tan abiertamente de emociones que yo he tenido cuando he vivido una pérdida de un ser querido, ¿no?, que al final la película trata sobre eso. Entonces yo creo que quizás es la más personal en el sentido de que creo que es con la que me siento más vulnerable ante la gente, pero que a la vez, para mí la película es un ejercicio de mostrar esa vulnerabilidad buscando conectar, ¿no?, con gente, pues bien que hayan podido vivir algo similar o bueno, o que conecten con la película en diferentes niveles, ¿no? Y yo creo que me ha venido, para mí ha sido algo muy positivo. O sea, al encontrarme con el relato de Eider, yo enseguida vi la posibilidad de poder utilizarlo como vehículo para hablar de esas cosas que me interesaban tanto, y creo que el hecho de poder volcarme en unos personajes que ya existían, que de alguna manera cuando los leí ya tenían su personalidad, que creo que es bastante fiel en la película. Y bueno, pues esto
creo que tiene mucha lógica si lo pienso, ¿no? Que para poder hablar de algo muy personal, pues vehicularlo a través de otros que no eres tú, creo que sirve, ¿no? Para poder verlo también un poquito con distancia y salir del yo, ¿no? En este sentido, un poquito para situar un poco a la gente en la sala, en caso de que no hayáis visto Los Destellos, ¿cuáles son esos temas, digamos, esas cuestiones, sí. ¿no? que Sí, bueno, pues, que querías tratar, ¿no? Sí, claro, a ver, yo cuando leí el relato, bueno, se me mezclan ahí las ideas, ¿no? Hace poco hice una charla con Eider Rodríguez en la que estuvimos las dos hablando sobre cómo había sido el proceso de adaptación y una pregunta que dice Eider que le hicieron en ese momento y que dicen que le repiten mucho es cómo se siente ella al ver la adaptación, ¿no? Porque obviamente pues habrá cosas que ella... Bueno, hay muchas cosas que han cambiado, la adaptación es muy fiel y a la vez es muy distinta. Y lo que respondió ella es que como escritora está acostumbrada a que cada persona hace suyo lo que lee, ¿no? O sea, desde que le pones la cara a los personajes, ¿no? Y incluso lo que tiene que ver con la trama, pues también cada persona nos lo llevamos a un sitio. Y a mí me sucedió eso. El relato, así grosso modo, trata sobre una mujer que más o menos de mi edad, ¿no? Unos 44, que ha sido madre joven y que su hija ya, pues terminando los estudios, le pide que se haga cargo de su padre, el exmarido de ella. Y este es el punto de partida. Y a mí ese punto de partida me interesaba mucho ya por dos cosas, ¿no? Ponerme en el lugar de Isabel, de decir, ¿qué haría yo? ¿No? Yo creo que todos tenemos... La mayoría, yo creo que todo el mundo, tenemos una persona de nuestro pasado que en un momento dado fue familia y que hoy en día son desconocidos. Y a mí esto es una cosa de que exista en el mundo alguien que te conoce muy bien, pero con quien no que no te hable, sino que no sabes nada de él, me parece como algo que dice mucho sobre lo complejas que hacemos las relaciones humanas, ¿no? Que hay veces, que no digo que siempre haya que arreglar las cosas, que hay veces que es fenomenal separarte de alguien y no volver a hablar. Pero bueno, este tema me fascinaba, pero creo que donde lo hice muy mío, porque el relato lo trata, pero de manera no tan central, es el tema de la muerte, de la muerte del personaje de Ramón, de su exmarido. Y me han ocurrido cosas como, por ejemplo, que al releerme el relato 3 años después, porque no lo había vuelto a leer, yo me pensaba que en el relato había una visita de los equipos de paliativos. De hecho, creo que salió en el coloquio de Barcelona, sí. Que dije, sí, la escena de paliativos está en el relato. Y resulta que no está, ¿no? Y para mí pues era eso, ¿no? El hablar sobre una experiencia que yo viví, ¿no? Y que tenía ganas como de intentar encontrar en ese proceso de vivir algo tan triste, pues intentar encontrarle... Claro, me da mucho pudor decir esto, ¿no? Porque perder a alguien que quieres no tiene nada de bonito, y esto lo repito siempre, ¿no? Pero yo siento que sí que hay algo alrededor, ¿no? En el cariño que puedes recibir, en el apoyo, bueno, como el compartir con alguien una situación dolorosa también te puede unir, ¿no? Que creo que, no sé, que de alguna manera despierta nuestra humanidad, ¿no? Hablabas ahora justamente, ¿no? De que tú creías que en el cuento había una escena, un pasaje con un equipo de cuidados paliativos. Justamente es una escena importante en la película, y además es importante la manera en que la planteaste en términos de realización, de trabajo, digamos, con los actores / no actores. Si puedes contar un poquito cómo fue ese proceso, porque yo creo que es muy interesante, y luego, si te parece, de ahí tiraré un poco del hilo para ir para otras cuestiones. Sí, pues cuando comencé a escribir la primera versión del tratamiento, ¿no? El paso previo al guión, vi un documental que se llama Los demás días, de Carlos Agulló, que siempre lo recomiendo muchísimo, y que sigue a un equipo de paliativos en Madrid. Y ese equipo de paliativos se llama Pablo Iglesias, Gemma Vizcaya y Celia, nunca me acuerdo de su apellido, que en ese momento era la Mir, ahora es médico de familia, y
y ver ese documental, además, pues eso lo he hablado con Carlos Agulló y también con Pablo, Gemma y Celia, pues yo creo que marcó mucho el guión y el alma del proyecto, ¿no? Y yo quería introducir esa escena que, bueno, que luego ya me pensé que estaba en el relato, ¿no? Porque en el relato sí que mencionan que le está tomando morfina. Yo creo que de ahí ya asocié que, no sé, es que incluso recordaba recordaba como un poco como la escena escrita. ¿no? Sí, que luego también que engañoso es ¿no? el recuerdo. Y yo quería que, o sea, no, para mí no tenía ningún sentido que fueran actores interpretando esto. Y quería de alguna manera reproducir lo que había visto también en el documental de Carlos, ¿no? Sobre todo que yo creo que son Carlos y su equipo, y luego también trabajé con un equipo de paliativos del Hospital de la Santa Creu de Tortosa, que es donde rodamos. Ya me hay algo en su trabajo que descubrí, ¿no? Con la película, y es que yo creo que bueno, pues que tienen esto que hablaba de la humanidad, ¿no? O sea, como que son personas que están muy próximas al lado más vulnerable de los seres humanos, ¿no? Y que hablan de una manera, o sea, a mí me encanta no solamente lo que dicen, sino cómo lo dicen, cómo eligen las palabras, cómo se dan su tiempo también para reflexionar, ¿no? O sea, que era más bien como pedirles una colaboración, ¿no? No es una escena que esté guionizada, en el sentido clásico de que yo he escrito unas frases que yo quiero que ellos repitan, sino más bien proponiéndoles una serie de temas. Bueno, incluso, bueno, fue un día de rodaje, ¿no? Como contaste, un día de rodaje entero dedicado a esa escena, que claro, no sé si la habéis visto, pero bueno, si veis la película, yo creo que también se siente, ¿no? Esta cosa de que ellos son médicos en la vida real, ¿no? Y bueno, a partir de esa escena de proponerles, vamos a hacer que esto es la realidad, ¿no? Que ellos son unos pacientes y que vosotros sois los médicos, hacéis vuestro trabajo de cada día. Y a partir de ahí, pues ir cincelando, ¿no? Pues esa primera escena que igual duró, no lo sé, 1 hora o más, ¿no? Ir como... Y bueno, es una forma de trabajar que a mí me encanta y que luego me trae también problemas de que o sea, como que la gente piensa o me dicen como que trabajo sin guión, ¿no? Y es como me da rabia porque digo, ojo, con el tiempo que le dedico al guión, las horas y tal, pero me da igual. O sea, al final, para mí lo importante es que se sienta que está vivo y que es verdadero. En este sentido, justamente quería tirar un poco de este hilo del trabajo, digamos, con personas, ¿no? que tienen su trabajo, que tienen y que tú incorporas, digamos, en el caso de Los Destellos, ¿no? Este equipo de paliativos, que tú lo incorporas en la película, ¿no? Y que tú, en cierta manera, digamos, quieres que le den a la película, ¿no? Ese carácter, ¿no? O ese cariz de realidad, ¿no? Y es algo que en cierta manera también habías hecho en la maternal. Y antes hablabas un poco, ¿no? en relación a la maternal, que más bien, bueno, que era personal para ti en el sentido justamente de todo el proceso que habías hecho tú para, digamos, sentirte legitimada para poder hacer una película sobre el tema sobre el que estabas trabajando. Por si no lo tenéis presente aquí, pues La Maternal es una película sobre, en cierta manera, sobre muchas otras cosas, pero que se centra, digamos, en un grupo de adolescentes que se han quedado embarazadas, que no tienen los recursos para gestionar esa situación, y a partir de aquí luego, ¿no? Se va abriendo, digamos, a partir de las distintas decisiones y los distintos conflictos con los que se va encontrando cada uno de esos personajes, ¿no? Entonces, tú trabajaste justamente, ¿no? También con grupos de adolescentes que están también en algún caso presentes en la película. Y ahí quería que hablases un poquito también de ese proceso, ¿no? Porque realmente creo que es un planteamiento, digamos, complejo, ¿no? Y que sin duda, digamos, entraña una dificultad para ti como directora, por lo que decías, ¿no? De hasta dónde puedo ir, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Cómo estoy estableciendo una relación con estas personas que además están en una situación de vulnerabilidad, ¿no?
Sí, bueno, me dio un vértigo tremendo. Además, claro, yo venía de hacer Las Niñas, que fue mi primera película en la que yo narraba pues un poco eso, no, cómo había sido, no mi adolescencia, pero cómo había sentido yo el ser adolescente en el 92, bueno, preadolescente. Yo tenía la edad de Celia en el 92, 12 años, en Zaragoza, ¿no? Y venía pues también de documentarme a través de conversaciones con amigas, ¿no? De recordar cómo habían sido pues, las canciones que cantábamos en el patio del colegio, los programas de televisión, cosas que nos sucedían. ¿No? Luego pues también mucha documentación venía de mi cuaderno de religión, que hay una escena pues, que es un dictado que nos hacían las monjas. Entonces, claro, pues ahí venía de hablar sobre algo que yo había vivido. O sea, yo tenía el recuerdo de cosas que pasan en la película, ¿no? De que habían puesto el cartel del Póntelo, pónselo en la parada de autobús de enfrente del colegio y se había armado una buena. Y bueno, todo eso yo lo recordaba a de repente pasar a un proyecto en el que ni lo había vivido ni lo había tenido cerca, ¿no? Y es un tema que me propone Valérie Delpierre, que es la productora de Inicia Films, con quien he trabajado en las 3 películas. Ahora en Los Destellos, el productor mayoritario ha sido Fernando Bobaira, pero Valérie también ha estado. Y ella me lo propuso porque tiene una amiga que trabaja como educadora social y que había conocido un centro para madres adolescentes en riesgo de exclusión social. Y de hecho, cómo yo recibí esa propuesta tiene mucho que ver de por qué hice la película, ¿no? Porque cuando me lo comentó, yo no me vi haciendo la película, ¿no? Para mí fue como, no tiene nada que ver y conmigo y no sé. Entonces, también esta cosa de curiosidad, de querer saber más y de, pues concertamos una cita con el centro y ahí conocí a Carol Ruiz Tagle, que es una educadora social que trabaja allí. Y ella me presentó a mujeres que habían pasado por el centro, o sea, que ya eran adultas, bueno, o ya no eran menores de edad, mejor dicho. Y fue una cosa de escuchar sus historias, de darme cuenta de la cantidad de prejuicios que tenemos todos. Yo la primera, o sea, en esa respuesta que había dado, ser consciente de esos prejuicios y como una sensación de quiero hacer una película en la que yo pueda transmitir lo que estoy sintiendo al escucharlas a ellas, ¿no? Y me daba mucho vértigo, me dio mucho miedo. O sea, ahí se mezclaron muchas cosas. En primer lugar, la segunda película después de que la primera hubiera funcionado bien, ¿no? Y luego sumado a... porque en Las Niñas si había un coloquio que alguien igual me decía, esto no es así, ¿no? Yo sabía, o sea, podía decir, bueno, yo lo viví así, ¿no? Y creo que es así. Y aquí lo que yo sentí, o sea, el trabajo que creo que hice para legitimarme, ¿no? Y aparte de darle muchas vueltas e intentar hacerlo con mucha humildad, fue sobre todo ponerme en las manos de ellas, ¿no? Yo creo que es una película hecha por y para ellas, ¿no? Y ellas me estoy refiriendo a las chicas que actúan en la película, porque ellas son actrices, ellas pasaron por el centro y interpretaron un papel en la película, pero todas con las que me entrevisté durante el periodo de documentación, ¿no? Y que me acompañaron en todo ese viaje. Y tomando una decisión que yo sé que era arriesgada y que se valió con sus críticas negativas cuando la gente vio la película, que es incluir una escena de 20 minutos, que sí, pues que de repente es como, digamos... Para mí no es un documental en mitad de la película, ¿no? Pero hay gente que la ha sentido así, pero bueno, en el que si la habéis visto, pues ellas cuentan un poco su paso por el centro, de qué manera se quedaron embarazadas, ¿no? Cuál es su contexto familiar, y ahí pues hubo estas grandes dudas de... Bueno, no hubo dudas, nunca quisimos cortar esa escena, ¿no? Pero sí que había propuestas de por qué, o sea, como que lo lógico era dejar un trocito de un caso y mitad del otro para, bueno, más o menos entiendes que estas son sus vivencias, ¿no? Y bueno, y ahí hubo una cosa también de activismo por parte de todos en el equipo, de no, vamos a pararnos, vamos a escuchar esto, sobre todo porque era una cuestión de decir, no hablamos de esto porque nos molesta, nos duele y no lo queremos ver, ¿no? Lo metemos debajo de la alfombra cuando es una responsabilidad de todos, ¿no? En el momento en el que alguien sufre una injusticia... Bueno, en el momento en el que hay una niña de 14 años embarazada de 5 meses que no lo sabe, no es su responsabilidad, ¿no? Es responsabilidad de todos, ¿no? Y
Y bueno, eso es un poco, para mí era una manera de decir, estos 20 minutos son la película. Claro, es curioso porque justamente ahora estabas hablando de cómo todo este proceso, ¿no?, de este trabajo y que marca mucho la maternal, de trabajar, ¿no?, con este grupo de mujeres, niñas, adolescentes, que no son actrices profesionales, pasas a Los Destellos, que yo creo que además es una película en la que la presencia actoral, especial, además de dos actores que de manera diferente, porque han tenido trayectorias diferentes, Antonio de la Torre tiene una trayectoria larguísima y yo diría que Patricia López Arnaiz casi podríamos decir un poco ahora casi, ¿no?, una especie de el rostro del cine español en estos momentos, ¿no?, en parte gracias a Los Destellos. ¿Y cómo fue, digamos, un poco, ¿no?, el trabajo con ellos y sobre todo con Patricia? Porque creo que toda la película se sostiene mucho a partir de su presencia. Tú decías ayer, ¿no?, este compromiso que tú tenías con el punto de vista de su personaje, ¿no? Y es una actriz en cierta manera, digamos, que además tiene como una cierta capacidad, ¿no?, para sostener ella sola, digamos, ¿no?, como mucho silencio, como mucha cosa no dicha, a partir solamente de la presencia, ¿no? Sí, a mí ella me ha dejado completamente maravillada y fascinada. Creo que es una actriz, bueno, o sea, es que trabajar con ella ha sido un regalo, ¿no? Porque aparte de de magnífica actriz, es que es súper buena compañera y bueno, estas personas que lo da todo, ¿no? También por eso me alegra tanto del premio que recibió allí en San Sebastián, porque es que lleva el peso de la película sobre sus hombros, ¿no? O sea, es así. Y a mí ya me encanta porque yo creo que tiene una cosa en la mirada, ¿no?, de fuerza y vulnerabilidad a la vez, ¿no? Me parece que tiene una cosa ahí muy contradictoria, ¿no?, que a mí esto de la contradicción siempre me parece como muy fascinante. Y bueno, luego yo también tenía muchas ganas de, bueno, que cada película también sea un reto, ¿no? O sea, sea como sea, siempre es un reto, ¿no? Porque el hecho de hacer una película ya es casi milagroso, ¿no? O sea, porque se tienen que dar un montón de circunstancias a la vez y luego, bueno, que todo el mundo hacemos las películas creyendo que salgan bien, a veces nos salen mejor, a veces peor, ¿no? Entonces, pero dentro de todo esto, de cosas que ya sabes, pues también decir, bueno, he probado trabajar de esta manera, he aprendido esto y lo otro, y ahora me apetece trabajar de esta otra, ¿no? Y tenía muchas ganas de trabajar con también, o sea, y sentía que la película lo pedía, ¿no? Trabajar con actores que también se pudiera trabajar desde otro lugar, ¿no? No tanto buscando la emoción desde el juego o desde la improvisación muy guiada, pero improvisación, y hacerlo más desde la modulación, ¿no?, que es un poco lo que yo he sentido con ellos. Pero bueno, también está mezclado al final, ¿no? Yo una de las primeras cosas que les dije cuando decidí trabajar con ellos fue decirles, bueno, a mí me ha gustado mucho trabajar en las niñas en la maternal de esta manera y me gustaría aplicarlo aquí. Entonces digamos que es una mezcla. Y bueno, ha sido pues también como para probar, ¿no? Y pues me quedo, o sea, ¿no? Lo ideal sería una mezcla, una mezcla de las dos formas de trabajo, pero también como ha habido mucho de buscar, claro, o sea, a mí hay cosas que también intento en la última versión de guión, después de hacer los ensayos, que me gusta mucho, y es al igual que, por ejemplo, en la escena de paliativos, pues yo digo, es que no, yo quiero que sean médicos de paliativos, o sea, creo que no hay nada que yo pueda escribir que vaya a ser mejor o más valioso o más verdadero que algo que de verdad diga un médico de paliativos con esa sabiduría que tienen de los años de trabajo acumulados. Y a la vez también pienso que intento elegir los actores que van a hacer la película en función de lo que me transmiten ellos. Que sé que a veces eran proyecciones, ¿no?, que te imaginas, pues esta persona es así, ¿no?, y luego resulta que no. Pero bueno, los conozco en esos momentos de los ensayos, que para mí consiste en eso, ¿no?, en que ellos me conozcan a mí, y porque luego vamos a estar conviviendo 1 mes y medio, 2 meses, y tenemos que tener confianza. Y luego también pues un poco como para coger, ¿no?, con su permiso siempre, pero que haya cosas de ellos que
que formen parte del personaje, ¿no? Como en el caso de Los destellos, que el personaje de Julián López pues toca la trompa, Julián toca la trompa. Si no hubiera entrado en su vida el tema de la interpretación y de la comedia, pues seguramente sería profesor de educación musical, como es el personaje. Y creo que también el personaje de Antonio, o sea, Ramón e Isabel también tiene mucho de ellos, ¿no? También de lo que ellos me han querido dar, ¿no? A la película. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta por parte de las asistentas. Sí, no suele... el contexto quizá no anima, pero si os parece bien, entonces lo vamos dejando aquí, que yo creo que va siendo poco a poco la hora. Y si no me equivoco, además... ahí al fondo hay alguien que quiere comentar algo. No sé si se me escucha, pero te Sí. quería preguntar, Patricia, que yo estoy empezando, quiero hacer una película ahora, y como te enfrentas, como tienes una última versión del guión, después de haberle dado tantas vueltas, si te has enfrentado alguna vez a la situación en la cual la productora te pide algún cambio en la historia, algún cambio de guión, ¿cómo lo sientes, cómo lo gestionas o cómo te enfrentas a esa situación en general? Pues depende. No hay una yo creo que hay que o sea, lo ideal es trabajar con productores que sean muy respetuosos, o sea, que tengan la misma idea de la película que tienes tú, ¿no? Como que parece como algo muy básico, pero no siempre ocurre, y creo que es cuando puede haber problemas, ¿no? Creo que si todos tienen claro, o sea, si todos tenemos claro qué película se está haciendo, esos cambios. Claro, porque yo entiendo que me lo preguntas desde un lugar como que igual no estás de acuerdo con esos cambios, con esas propuestas, o... Me interesa cómo lo sientes tú en ese momento como creadora, después de dedicarle tanto tiempo a la historia, ¿no? Tantas versiones de guión, cuestionamientos contigo misma, cuando finalmente piensas que está terminado y que ahora te piden algún tipo de modificación, que no sé si puede ser más básica o más superficial. ¿Cómo te enfrentas a esa situación? Si eres más flexible o si prefieras más. No, o sea, yo, claro, nunca sucede que es un de repente hay una opinión que te pilla de sorpresa, o no me ha ocurrido a mí, porque el trabajo es muy mano a mano, ¿no? Y dura mucho tiempo. Son, pues, por ejemplo, Los destellos al final son 4 años, ¿no? Desde que empezamos a escribir el guión hasta hoy. Y yo sí que soy o sea, yo sí que tengo la teoría de que, bueno, no es la teoría, el convencimiento, y además es la forma en la que me gusta trabajar, de que el cine se hace en equipo, ¿no? Y que una de mis labores como directora también es buscar ese equipo y que, bueno, a gente que haga el proyecto que tú tienes en la cabeza, que lo haga mejor. Que luego la función mía igual es tomar la decisión final y también asumir las consecuencias, ¿no? De si aciertas y de si te equivocas. Pero yo he aprendido que si me equivoco, prefiero equivocarme por algo que yo he decidido que no por algo que igual yo no veía claro, ¿no? Pero yo creo que siempre hay que escuchar. Luego ya filtras y decides, pero considero que una película se hace con el talento de todas las personas que están involucradas, ¿no? Y que es lo bonito que tiene la profesión, ¿no? O al menos eso, insisto, mi forma de entenderla, porque cada persona puede tener su manera de hacer películas y cada forma es válida. Pero a mí me parece lo más emocionante, lo más bonito y lo más interesante del trabajo, ¿no? Y de repente tú imaginas una cosa y alguien del equipo te propone algo que te entusiasma, ¿no? Igual otra cosa dices, pues no lo termino de ver, ¿no? Pero en ese proceso creo que es donde se consigue, bueno, y sobre todo con el trabajo con los actores, ¿no? Esto lo he hablado con muchos compañeros y compañeras actrices y actores que bueno, el no sentirse maniquís, ¿no? Que no quiero decir, o sea, insisto, es que también quiero ser muy respetuosa con la forma que tengan de trabajar otros directores o directoras, porque cada uno tenemos nuestra manera, pero a mí me parece que el trabajar con gente, bueno, que forman parte del proceso creativo es
es lo más gratificante que puede haber. Entonces, no... Luego es cierto que hay veces que sí, que la decisión final recae sobre ti, ¿no? Pero en este tipo de películas que yo hago, porque sé de compañeros también que han trabajado igual con plataformas y tal y que no han podido tener... Sí. Es muy relativo. Es que depende mucho de la película. Depende mucho. Si no hay ningún otro comentario, lo vamos dejando aquí. Muchas gracias, Pilar, Muchas gracias a ti. por tu visita. Y en este sentido también, si alguien quiere comentarle cualquier cosa de manera más privada ahora cuando nos levantemos, yo creo que estará por aquí un momentito, así que sí. podéis aprovechar. Nos vemos, bueno, ahora si no me equivoco, con Roger Cosa y con Radu Jude, que estarán de aquí 10 minutos charlando. Hasta ahora, muchas gracias. Muchas gracias, Violeta. Gracias a todos.